tardes. Vamos a hacer un breve repaso de dónde empezamos con la materia. ¿Sí? En realidad, la materia geometría es una de las más lindas de la carrera. Y, como decíamos con Martín, es una pena que no se dé más en secundario. Deberían aplicarla más, incluso aplicarlas para otras materias, usar la geometría para hacer cosas de análisis, de álgebra, de números, de lo que sea. No le quiero ni preguntar a Guille si está dando geometría en el aula, pero bueno, no lo vamos a poner en ese apuro. Apenas. Apenas. Bien, pero geometría, por lo menos la materia acá en el terciario, es como para que cambien el modo de pensar, abran la cabeza, cuestionen todo, justifiquen todo, ¿sí? Entonces es importante, una de las cosas más importantes es aprender a demostrar. Nosotros empezamos sin la palabra demostración, justificando lo que hacíamos, eso son demostraciones. El otro día una chica en un trabajo me puso que los movimientos, estaba demostrando, estaba haciendo un movimiento, puso hipótesis, tesis y demostración. No, por favor, no confundan. ¿Estamos? La geometría se basa en 5 grupos de axiomas. Nosotros los vimos sin decir, quizás al principio, que eran axiomas, que son las bases, las verdades de las cuales partimos y con las que vamos construyendo. Estos axiomas me permiten, mediante teoremas, ir formando propiedades de todas las figuras, de todos los cuerpos, de todo lo que cuerpos no llegamos a ver, pero bueno, es parte de la geometría también. De todos los entes geométricos. Entonces, partimos de las verdades, ¿de cuáles? Ustedes las tienen que saber porque las vimos. Axiomas de existencia y enlace, que el espacio era un conjunto de infinitos elementos llamados puntos, ¿sí? Eso lo vimos. Después, los puntos se formaban subconjuntos que eran los planos. Dentro del plano había subconjuntos que eran la recta. Y el punto de elemento. Todos los elementos pertenecen a los conjuntos, un subconjunto está incluido en otro conjunto, o sea que la recta estaba incluida en el plano, un segmento está incluido en una recta. Todos esos conceptos los vimos. Después, que 2 puntos determinan una recta, eso es un axioma, es una de las verdades de las cuales partimos para poder construir todo. ¿Vieron que siempre decíamos cuántos puntos necesito para trazar una recta? Bueno, eso es a partir de los axiomas. Para determinar si 2 puntos de una recta pertenecen a un plano, todos los demás puntos de la recta pertenecen a ese plano. Es decir, la recta no va a estar fuera del plano, va a estar dentro de ese plano. Y 3 puntos perdón, no alineados determinan un único plano. Todos estos son axiomas de pertenencia. Los estuvimos viendo, los dibujamos, pero no los vimos como axioma. Bueno, yo acá les presento formalmente qué eran los axiomas. Después habíamos hablado de una relación de preceder. Todos los puntos de una recta están ordenados, tienen un cierto orden. A precede a B, precede a C, y ahí hablamos de la recta y de la subdivisión en 2 semirrectas. Entonces cambiábamos el sentido de los puntos. Los planos también tienen sentido. Por eso cuando hablamos de movimientos, hablamos del sentido del plano, que puede ser directo o inverso. Si conserva el sentido del plano, o sea, el orden de los puntos de ese plano, el movimiento va a ser directo, y si se invierte el sentido del plano, se invierte el sentido de los puntos del semiplano, el movimiento iba a ser inverso, porque han puesto directo e inverso con unas justificaciones sin sentido. Bueno, después toda recta que incluida en un plano determina 2 subconjuntos llamados semiplanos. También vimos, cuando vimos la recta, vimos que un punto le dividía en 2 semirrectas y un plano está dividido por una recta en 2 semiplanos. ¿Está? 2 puntos interiores a semiplanos opuestos determinan un segmento que lo corta.
Y el axioma 2, del grupo 2, pero el axioma 3 hace todo lo mismo que nosotros estuvimos haciendo en el plano, lo lleva al espacio. Entonces, todo plano incluido en el espacio determina dos subconjuntos llamados semiespacio. No llegamos al espacio, pero es análogamente es lo mismo. ¿Sí? Y no usen términos que no conocen porque les parece que está bien, porque en vez de homólogo me pusieron homónimo y no corresponde, no es una palabra. Bien, después seguimos con los axiomas de congruencia, que eran los axiomas de movimiento, y los vimos todos. Los movimientos son transformaciones puntuales, biyectivas del plano en sí misma, ¿sí? A las imágenes de cada punto se las llama transformado u homólogo. De ahí sale la palabra homólogo. Todo movimiento conserva las relaciones de incidencia y ordenación, que son los axiomas que habíamos visto el primer grupo, y el grupo 2 pertenecen y están ordenados los puntos en el plano, y en la recta y en los segmentos. Ningún movimiento puede transformar un segmento sector angular en parte del mismo. Ahí aseguramos que son congruentes los segmentos cuando se mueven. El conjunto de todos los movimientos tiene estructura de grupo, eso no lo vimos, no sé si en álgebra llegaron a ver estructura de grupo. Y que existe un movimiento y solo uno que transforma una semirrecta en otra y determinado semiplano limitado por la primera en determinado semiplano limitado por la segunda. Y eso quedó refirme. Hablamos muchas veces de que había un único movimiento que transformaba un segmento o una figura en otra. Hubo quien contestaron en el trabajo que el triángulo se podía transformar por una simetría axial o por una simetría central. Encima era inverso y directo, la verdad, no sé de dónde sacan las cosas. No me acuerdo me parece que esa persona no estaba aprobada, pero bueno, no sé. Axiomas de paralelismo, por un punto exterior, estos no los vimos, pero estuvimos trabajando con las paralelas, y por un punto exterior a una recta pasa una y solo una paralela a dicha recta. Eso quiere decir que las rectas que tienen intersección vacía, salvo que sean coincidentes. Y los axiomas de continuidad no los vimos, pero se refiere a la circunferencia. Así que con que estén los tres primeros grupos de axiomas, que los estuvimos trabajando, los estoy presentando, digamos, dándole la formalidad de lo que vimos, porque ustedes tienen que saber que estamos trabajando con axiomática, porque el año que viene también van a trabajar en geometría 2 con axiomas. ¿Está? Bien. Les mandé un resumen de todos los apuntes, ¿sí? Era algo así, donde tienen el archivo de donde salió y el contenido. Todos estos son los contenidos que vimos durante el año. Se los mandé hoy. Y este es el archivito donde lo pueden buscar. Si ustedes tienen que ver, por ejemplo, un cuadrilátero, había un archivo que decía cuadrilátero convexo. Si estoy viendo posición, figura, bueno, aprendiendo paso a paso, clasificación de sectores angulares, todo eso, más ordenado, no sé qué mandarles para que estudien. Todavía no lo vi, pero no lo abrí, pero sí vi que lo mandé. Recién que lo enviaste, sí. Ahora Bien. Cuando llegue a casa lo veo. Bueno, si no tuvieron tiempo de mirar lo que mandé hoy, bueno, cuando estén mirando los archivos, consulten las dudas, ¿sí? Martín, Guillermo les pueden contestar y yo también les puedo contestar algún mail o algún WhatsApp, por Facebook, lo como sea. Los voy a poder contestar. ¿Está? Bien. ¿Estuvieron viendo las preguntas que mandé como para contestar o los ejercicios? Voy a hacer 1 o 2 ejercicios tipo para practicar. ¿Sí? ¿No? ¿De acuerdo? ¿En desacuerdo? Nada. No, de acuerdo, No. de acuerdo. Es para llorar esto.
Bien, vamos a hacer del práctico de homotesia. Este ejercicio, el D, no lo hicimos con ustedes, me parece. Pero es fácil de hacer. ¿Sí? Dos semirrectas. Este quizás haya que verlo un poco más. Hacemos el ejercicio 3 del práctico. En el triángulo isósceles ABC, una semirrecta de origen A corta a la base BC en el punto D y a la circunferencia circunscripta en el punto E. Hay que demostrar que AB es medio proporcional entre AD y AE. Bien, yo lo tengo dibujado ya. El triángulo isósceles de base BC se hace la semirrecta con origen en A y corta a la base BC en el punto D. No tiene por qué ser en la mitad, no dice nada. Entonces, si no dice, no lo hago. Trazo la circunferencia circunscripta. ¿Qué hago para trazar la circunferencia circunscripta? ¿Cómo se traza una circunferencia circunscripta a un triángulo? La circunferencia toque los tres extremos del triángulo que dibujó. Claro, los vértices tienen que pertenecer a la circunferencia. Excelente. ¿Y cómo haces para trazarla? ¿Cómo trazábamos una circunferencia que tenía que pasar por 3 puntos no alineados? ¿Cómo hicimos lo de la fuente? Trazando las mediatrices. Tenemos que buscar, claro. Trazamos las mediatrices. Con 2 me alcanza. La intersección de dos mediatrices. Hola. Sí, escucho, te escucho, Nadia. Sí. La intersección de dos mediatrices. Cuidado ya... que te están soplando por ahí alguno que está en la fila, no vale eso. No escuchan. Ya estoy por entrar, falta poco. Bueno, dale. La intersección de las mediatrices va a ser el centro de la circunferencia circunscripta. El circuncentro es la intersección de las mediatrices. A ver, espero que para el final estudien un poquito más, porque estas son preguntas comunes que se hacen. Bien, entonces encontré el centro de la circunferencia, tracé la circunferencia, y ahora las borro las rectas porque no me interesan, ¿sí? Y decía el ejercicio que la semirrecta AD, intersección la circunferencia, corta la circunferencia en el punto E. ¿Sí? En realidad la semirrecta, intersección la circunferencia son los dos puntos, el A y el E. Dice que hay que demostrar que AB es medio proporcional entre AD y AE. Entonces, yo voy a armar una proporción medio proporcional. ¿Se acuerdan cuando vimos el otro día lo de Pitágoras? ¿Dónde lo poníamos? En la mitad de la proporción. Entonces voy a escribir los medios. Medio proporcional entre el segmento AD y AE. Este puede ser un examen, lo hemos tomado este examen, este ejercicio en final. Es uno de los más fáciles. A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, yo tengo que buscar segmentos proporcionales. ¿Sí? Si yo busco una proporción, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Buscar qué cosa?
triángulos semejantes, y si yo tengo triángulos semejantes, sé que los lados van a ser congruentes, y los ángulos van a ser congruentes, y los lados proporcionales. Si sé que los lados van a ser proporcionales y encuentro dos triángulos semejantes, ya encontré proporción para buscar. ¿Sí? Ese es el camino a recorrer. Si yo tengo que buscar semejanza, voy a buscar triángulos donde estén estos lados para ver si puedo encontrar una relación, una proporción. ¿Qué triángulos les parece que van a comparar? Natalia, si estás hablando, estás muteada. Yo veo los labios que se mueven. Yo ahí comparo los dos triángulos, el más grande y el más chiquito. ¿Cuál? ¿El más grande? ¿Cuál sería? El que está, o sea, el que es A, B, C y A, D, B. ¿El ABC, el grande, todo el celeste, me decís? No, yo digo, para tener la relación esta es AD sobre AB. Sí, entonces el ADB, decís vos. AD, claro. Bien, uno puede ser ese. Así tenemos el lado de AD. El ADB y el otro. Y después el otro sería el ADC. No sé, mira, ¿tenés el lado AE en eso que vos me estás nombrando? Ah, no. Yo pensé, no, perdón. Me No. miré y para mí era una AC. Ah, perdón, esto Claro, es no, tiene que una, estar esto es E. una E. Sí. ¿En qué triángulo tengo AE? En el No, triángulo AEB. En el AEB puede ser. Podría ser el ACE también. Sí. Pero bueno, vamos a tratar de, no sé si va o no va. Vamos a tratar de encontrar dos ángulos congruentes en esto. Eso iba a preguntar podemos probar, si no encontramos con uno, se puede probar con otros, ¿verdad? Obviamente. Ah, ok. Vamos a probar con estos. Si encontramos ángulos, bárbaro. Y si no los encontramos, buscamos otro triángulo. Siempre empezamos con los donde tengamos los lados. ¿Se acuerda que había veces que no se podía directamente, como en el ejercicio que hicimos la clase pasada, lo hicimos en 2 veces? Pero acá encontramos. A ver. El otro triángulo que me dijeron era el AD. Ya está adentro, Nadia. Saludos a todos. Bien, a ver, ¿hay algún ángulo entre el ADB y el AEB? ¿Encuentran algún ángulo que es congruente? El ángulo que tienen en común, el Bien. el EAB. EAB. EAB y el DAB. Está bien. Es el mismo.
Y ahí otro ángulo, no encuentro, pero a ver, busquemos. ¿Qué tipo de ángulo es el ángulo E dentro de la circunferencia? Este ángulo, ¿qué tipo de ángulo es? Un inscripto. Es un inscripto. ¿Habrá alguno congruente con ese inscripto? Estoy pensando en un ángulo semi-inscripto. Espera, Semi no hay, porque no hay tangente. porque no hay, claro, eso es lo que estaba fijándome. Entonces, sería el ACB, que está en el mismo arco. Bueno, a ver, alguien me dijo, vos me dijiste ACB y alguien dijo ABC, y yo le digo a los dos que están en lo correcto. ¿Por qué? A ver, Nadia dijo. Están en el mismo arco de circunferencia. Espera, Con espera. los extremos, ¿no? Sí, este ángulo está inscripto en el mismo arco que tenemos extremos acá. ¿Sí? Pero alguien me dijo que el ángulo ABC era igual que el AEB. ¿Por qué? Está bien lo que dijeron, siempre y cuando lo justifiquen. No están en el mismo arco. Porque ABC es isósceles. ¿Y? ¿Y qué más? Está bien que ABC es isósceles. ¿Qué más? Y porque la base es de P. Congruencia. Que no te escuché, Magalí. Porque como yo decía, como BC es la base del triángulo, los ángulos son congruentes. No sé si- Los ángulos son congruentes. Bien. Está bien. Digamos como, a ver. Entonces, ACB es congruente con AEB por estar inscriptos en el mismo arco. Lo voy a hacer así más fácil. ACB es congruente con AEB por estar inscriptos en el mismo arco. El arco era AEB. Bien. Después vos me decís que ACB es congruente con ABC, ¿sí? Así. ACB es congruente con ABC porque el triángulo es isósceles y los ángulos de la base son congruentes. Acá por propiedad transitiva de la congruencia, AEB va a ser congruente con ABC. Por propiedad transitiva de la congruencia. Ahí empecé con, hacía mucho que no ponía siglas así. Me encanta ponerlas nada más que la primera letra. Ustedes tienen que escribir todo, solo la profe puede escribir la primera letra. Por propiedad transitiva de la congruencia, AEB es congruente con ABC. Bien, ya tenemos dos angulitos congruentes. Este ya no lo usamos porque usamos la transitividad y este congruente consigo mismo. Y ahora vamos a buscar la proporcionalidad. Otra forma, si no me hubiera dado cuenta que los ángulos de la base eran congruentes y hubiesen usado que los lados son congruentes, a cuerdas congruentes corresponden arcos congruentes y viceversa. Entonces también en arcos congruentes los ángulos inscriptos también van a ser congruentes. Eso quizás sea más complicado, pero no estaba mal si lo justificaban desde ese modo.
Entonces, ahora vamos a buscar la proporcionalidad para ver si encontramos que AB pueda llegar a ser medio proporcional. Entonces, en los antecedentes vamos a poner los lados del ADB. ¿Sí? AD, AB y DB. Segmentos. Señor Martín, ahora sí. Me hace cómodo escribir todo y después poner el segmentito. Ah, está bien, perdonado entonces. Bien. En el triángulo, a ver, ¿cómo hago con los colores ahora? En el triángulo, en el ADB, este que es más oscuro, el lado AD, ¿a qué ángulo se opone? ¿Al B? Al B. Este lado, a ver. En este triángulo, a ver si así queda mejor. El lado, perdón, dibujé mal el triángulo. ¿Cómo estoy? Estamos hablando del triángulo ADE. Es este y este. Bien. El lado AD se opone al ángulo rojo, al ángulo B. ¿Sí? Y en el triángulo AEB, ¿quién se opone al rojo? El DB. En el triángulo más grande, en este amarillo, ¿quién se opone al angulito rojo? AB. A ver. Bien, en el triángulo chiquito, vamos a ver con este ángulo verde que está acá. ¿Cuál es el lado que se opone en el triángulo chico al ángulo verde? DB. DB. ¿Y en el triángulo grande? ¿Quién se opone al ángulo verde? EB. EB. Entonces, el que correspondía a DB es proporcional a EB. Y este lo pueden completar, no hay problema. Si no, buscan el tercer ángulo por suma de ángulos interiores y lo buscan. Lo hacen la proporción. Esto, llegamos a la tesis. Sí, los dos primeros. Con los dos primeros llegamos a la tesis. Ahí buscábamos la proporcionalidad. Bueno, con esto tienen que analizar. Con los dos primeros llegamos. Analizar cuando está el enunciado y les dicen medio proporcional, ¿dónde lo pongo? En los medios. ¿Sí? En los medios. Si les dice cuarto proporcional, lo voy a poner en el último lugar. Y ahí arman la tesis. A partir de la tesis es solamente comparaciones por semejanza. Triángulos semejantes. ¿Se entendió esto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos?
¿Sí? Sí, Bueno. Bueno, Martín, lamento, voy a dejar de compartir. Vamos a ver los ejercicios de repaso y después vemos el cuestionario. Estos son ejercicios tipo final, ¿sí? Yo voy a ver si este no era tipo final, pero está bueno como para practicar con el incentro. Yo lo escribí, se los mando, los otros no. Los otros los tienen que hacer y cualquier cosa me consultan a Martina Ville y si no me mandan un mail. Todos tipos de, a ver, armo la circunferencia, trazo las cuerdas, hago el diámetro, son todos más o menos lo mismo, busco la semejanza. Algunas veces les damos el gráfico, pero es muy raro que les demos el gráfico. Generalmente tratamos de que ustedes grafiquen y ver si entienden las consignas, que es fundamental, es parte de la materia. Todos estos son del mismo estilo. Después les puse ejercicios tipo, como hicimos los movimientos, ¿sí? Pero bueno, va a haber composición de homotesia y movimiento. Razones de la homotesia que pueden ser negativas o de fracción impar, donde tengan que usar tales. También lo vimos en la posada. Hicimos ejercicio de esto. Bueno, acá tienen más para practicar. Después sí, también hay composición de movimientos y acá tienen que decir cuál es el movimiento producto. Producto de dos simetrías centrales, ¿qué les va a dar? Una traslación. Necesitan por lo menos para presentarse a un final estudiar de 3 a 4 semanas. Y más en las condiciones de que no me están contestando nada, o sea que necesitan releer todo lo que estamos, lo que vimos, porque lo vimos y lo volvimos a ver y lo repracticamos, estoy segura. Bueno, acá se daba un trapecio isósceles, acá se puede dar un paralelogramo, un rombo, hay diferentes ejercicios para que practiquen. A veces cuando no tomamos el oral, hacemos preguntas teóricas, ¿sí? Por ejemplo, analice las siguientes afirmaciones, son verdaderas o falsas, grafique, y si es verdadero, hay que demostrarlo. Las diagonales de un paralelogramo están incluidas en las bisectrices de los ángulos interiores cuyos vértices unen. Ya, agarran, tienen usted, profesora, yo tengo como profesora una hojita y dibujo todo lo que ustedes me dicen para entenderlo. Ustedes tendrían que tener siempre una hojita y graficar lo que están viendo, ¿sí? Las diagonales de un paralelogramo son bisectrices. ¿Sí o no? ¿Las diagonales de qué cuadrilátero eran bisectrices? Bueno, no son. Ahora les voy a dibujar en GeoGebra. Sigo con el otro. Si un cuadrilátero tiene un par de lados congruentes y paralelos, entonces es un paralelogramo. Esa es la propiedad 4. Es verdadera, la tienen que demostrar como la demostramos en clase. ¿Un romboide es inscriptible en una circunferencia? ¿Qué necesita un cuadrilátero para estar inscrito en una circunferencia? Esto es un romboide. No me dibujen paralelogramos, por favor. El que dibujó un romboide como un paralelogramo es porque nunca estuvo en la clase ni vio los videos.
Bueno, vuelvo a preguntar, ¿qué necesita un cuadrilátero para estar inscrito en una circunferencia? Que sus ángulos opuestos sean suplementarios. Excelente. Entonces, para que un romboide puede estar inscrito siempre y cuando los ángulos opuestos son suplementarios. Si estos dos son rectos, ¿sí? Entonces va a estar inscrito. Y para que estos dos sean rectos, bueno, me quedó medio elipse la circunferencia. Para que estos sean rectos, tiene que estar inscrito en una semicircunferencia. Y esta sería la justificación. ¿Sí? Se puede. Una sola posibilidad, donde los ángulos opuestos a la diagonal principal sean rectos. En la composición de una homotesia con un movimiento nunca se obtienen figuras congruentes. ¿Eso es verdadero o falso? Se me acaba, vuelvo a abrir el otro.